1000 pies y ascendiendo. Un nuevo 737 despega durante una tormenta intensa. ¿Deberían estar ahí? Y después cae misteriosamente del cielo sobre África Occidental. Aquellos que han operado este tipo de avión se preguntaban qué pasó, qué sucedió en Camerún. Los investigadores recorren el lugar del accidente en busca de pistas. Golpeó el terreno. Por ahí. Esta fue la escena del accidente más difícil en la que he estado. Pero mira esto. Cuando los investigadores revisan los datos del vuelo, ¡Cuidado! ¡Nos vamos a estrellar! descubren que hubo una lucha inexplicable por el control en la cabina. ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Corrija! ¿Quién vuela así? Mayday. Catástrofes aéreas. En Douala, Camerún, Kenya Airways, Cabina el vuelo tormentosa. 507 tiene casi una hora de retraso. Damas y caballeros, vamos a esperar a que las condiciones climáticas mejoren antes de despegar. Debe pasar una tormenta severa antes de que los pilotos puedan partir. Hay 108 pasajeros impacientes a bordo. Muchos necesitan tomar vuelos de conexión. El vuelo 507 comenzó en Abidjan temprano en la mañana. Ahora se dirige a Nairobi, Kenia. 507 fue un vuelo común para Kenya Airways. En la última década, la cantidad de tráfico desde África Oriental a Occidental ha aumentado porque tenemos más negocios en curso. El Boeing 737NG, recientemente adquirido por Kenya Airways, es la nueva generación de aviones comerciales bimotores. Esta fue la nueva era de la aviación en África, donde las aerolíneas más grandes invirtieron en aviones nuevos. El capitán Francis Wangia está al mando del vuelo. Es un piloto experimentado con más de 8,000 horas en la cabina. Andrew Kiuru es su primer oficial. El joven piloto se unió a Kenya Airways hace un año. Veamos qué tan fuerte está la tormenta. Los pilotos usan el radar meteorológico a bordo del 737 para monitorear la tormenta. Parece que podría haber una forma de rodearla. Ahora que la tormenta se ha alejado de la cabecera de la pista, el capitán Wangia cree que puede pasarla volando. Es común que el clima pueda ser un factor de demora en África, ya que es extremo, por lo que no es una sorpresa para el piloto encontrar esas condiciones a esa hora. Torre, Kenia 507. Parece que la tormenta ha cedido. Autorización para arranque. Bien, 507. Arranque aprobado. Lista de arranque. Rápido, por favor. Generadores encendidos. Unos minutos antes de la medianoche, el vuelo 507 finalmente está listo para despegar. Está bien. Solicita autorización de rodaje. Kenia 507 solicitando autorización de rodaje. Ruede a pista 12, Kenia 507. Pista 1-2. Kenia 507. Activa limpiadores. Libre por la derecha. La tripulación se dirige a la pista. Hay un vuelo adelante, el Royal El Maroc, vuelo 287. Royal Air Maroc 287.
7 en posición. Pista 1-2. Último clima, por favor. Visibilidad a 800 metros. Poco viento, lluvia, tormentas eléctricas moderadas. Está bien. 287. Autorizado para despegar. El vuelo de Royal Air Maroc despega sin incidentes. Espera alinearnos. Bien. Por lo general, las cosas pasan rápido. Así es. Trata de estar atento. El capitán Wanguia verifica 2 veces la posición de la tormenta Echemos un vistazo. y confirma la ruta para rodear la tormenta persistente. Torre, Kenia 507. Después del despegue, nos gustaría mantener un rumbo ligeramente a la izquierda de la pista, por el clima. Derecha. Lo siento, un poco a la derecha. Después de que el avión despegó, el plan era hacer un pequeño viraje a la derecha para evitar las celdas más activas que vieron en el radar frente a ellos. Aprobado. Está bien. Todo listo. Damas y caballeros, Un amable recordatorio para asegurar que sus cinturones de seguridad estén listos para el despegue. Tripulación de cabina a sus asientos. de acuerdo. La potencia de despegue ajustada. Aumentemos velocidad. Verifica. 80 nudos. Verifica. B1. Rotación. Después de la medianoche, el vuelo 507 de Kenya Airways finalmente parte hacia Nairobi. Tren arriba. Bien. Mil pies y ascendiendo. Selecciona rumbo. Seleccionado. Correcto. El 737 comienza a virar a la derecha para evitar la tormenta. N1. Activar piloto automático. Entonces, ¿mantenemos este rumbo? Sí. $2,400 pies y ascendiendo. Ahora estamos entrando en ella. ¡Cuidado! Ángulo de banqueo. Ángulo de banqueo. De repente, el 737 gira peligrosamente a la derecha. Ángulo de ¿Qué banqueo. pasa? Ángulo de banqueo. El capitán lucha para nivelar el avión, Ángulo de banqueo. Ángulo pero de la banqueo. nave continúa girando sin control hacia la derecha. ¿Qué sucede? Ángulo de banqueo. Ángulo de banqueo. Pero a pesar de los esfuerzos, siguen girando. Ángulo de banqueo. ¡Vamos a estrellar! Sí, nos vamos a estrellar. Izquierda, izquierda. Terreno. Ángulo Corrija. de banqueo. Hacienda. Hacienda. Ángulo de banqueo. Izquierda. Hacienda. Hacienda. Cinco horas después, el controlador en Douala está terminando su turno. Torre de Douala. No hay razón para pensar eso. Deberían estar ahí. El vuelo 507 de Kenya Airways debería haber aterrizado en Nairobi hace 45 minutos, pero el avión aún no ha llegado. Claro. Y nadie sabe por dónde empezar a buscarlo.
El vuelo 507 de Kenya Airways debía aterrizar en Nairobi a las 6:15 a.m. hora local, pero nunca llegó. Por la mañana, la noticia del desaparecido 737 se extendió. Las familias y amigos de los pasajeros quieren saber dónde están sus seres queridos. Engelbert Soa Etundi trabajó para la Autoridad de Aviación Civil de Camerún. Cuando escuché por primera vez que estaba perdido un avión, inmediatamente pensé que tendríamos una catástrofe en nuestras manos. 2 días después, los equipos de búsqueda finalmente localizan los restos del Kenia 507, a 3,5 millas al sureste del aeropuerto de Douala. El 737 se estrelló contra un manglar y está sumergido en lodo y agua. No hay sobrevivientes. Como nación, estamos unidos en el dolor con los Es un giro familiares. trágico de los acontecimientos. Los amigos y familiares de las víctimas están exigiendo respuestas del gobierno de Camerún, pero el gobierno tiene un problema. Camerún no tenía una agencia a cargo de investigaciones de accidentes aéreos. Investigadores de varios países llegan a Camerún. Dado que el Boeing 737 se fabrica en los Estados Unidos, Dennis Jones de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte de Estados Unidos, la NTSB, se une a la investigación. El hecho de que fuera un avión relativamente nuevo lo hizo más desconcertante, pero en todo el mundo, los que operaban este tipo de aviones se preguntaban qué pasó, qué sucedió en Camerún. Esto es de la cola. Parece que todo lo demás está ahí, abajo. Vi muchos restos de la sección de la cola. No podíamos ver los escombros claramente porque estábamos en un pantano. Y ese fue el gran desafío durante todo el proceso. Un asesor técnico de Boeing, Mark Smith, también se unió al equipo de investigadores. Esta fue la escena de accidente más difícil en la que he estado. Primero observamos la devastación, la destrucción. Y después, como equipo, tuvimos que trabajar en lo que sucedió donde estaban las piezas. Una pieza clave de evidencia se encuentra rápidamente: el registrador de datos de vuelo del 737. Bueno, a pesar del golpe, se ve bien. El registrador de datos será enviado a Canadá para que sea analizado. Mientras, los investigadores continúan buscando la grabadora de voz de la cabina. Intentan determinar qué causó el accidente del avión tan rápido después del despegue. El aeropuerto está a más de 5 kilómetros. No pudieron haber volado más de 2 minutos. Realmente no teníamos idea. Buscábamos explicaciones. Todos comenzamos a hacer varios exámenes en el lugar para tener una idea de cómo impactó el terreno. La distribución de los restos les dice a los investigadores cómo el avión volaba cuando se impactó. Destrozado completamente. No hemos hallado la mayor parte. Parece que el golpe fue duro y rápido. Cuando existe un impacto de alta velocidad como este, sabemos que se fragmenta todo el avión. Lo que se trata de hacer es estimar si se puede un ángulo o una velocidad de impacto para tener una idea de lo que sucedió. Todavía no se tienen los resultados de la FDR.
¿Qué profundidad hay aquí? Poco más de 4 metros. Definitivamente golpeó primero la nariz. Fue grave. Entonces, ¿perdieron el control de la aeronave? Esa parte era la que me interesaba averiguar. Mientras esperan los datos del registrador de vuelo, los investigadores visitan al controlador en turno esa noche para recabar más información. ¿Qué me puedes decir de aquella noche? Lo primero es que retrasaron su salida. ¿En serio? ¿Por qué? Había una tormenta que venía del este. Torre 507. Vamos a esperar a que pase esta tormenta. Cancelado el arranque. Roger 507, cancele arranque. La tormenta puede durar toda la noche. La visibilidad debería mejorar. El avión estaba parado en la plataforma, listo para partir, esperando que el clima mejorara y luego despegarían. Pero después de 20 minutos deciden despegar. ¿Por qué? Se despejó un poco e iban a tratar de evitar la tormenta. Torre, Kenia 507. Parece que la tormenta ha cedido. Autorización para arranque. Bien, 507. Arranque aprobado. El controlador explica cómo la tripulación planeó volar a la derecha de la tormenta. ¿Es posible que la tripulación haya desestimado el tamaño y la intensidad de la tormenta? El investigador de NTSB, Bill Branby, también se une al equipo. Tenían una célula a 8 millas del final de la pista, por lo que la tripulación estaba usando el radar del avión para decidir cómo rodearla. Aquí está el informe meteorológico de esa noche. Tormentas y lluvias sobre el aeropuerto con vientos de hasta 20 nudos. Pero se estaba despejando. Los investigadores se preguntan si el viento y la lluvia fueron lo suficientemente severos como para derribar un 737. Solicitó permiso para rodear la tormenta. A la derecha. Tal vez la tormenta fue peor de lo que pensaba. El clima demoró varios vuelos. El KQ-507 fue uno de los 4 vuelos que se retrasaron en despegar por 1 hora. Los investigadores necesitan hablar con otros pilotos que despegaron de Douala esa noche. ¿Qué tan intensa fue la tormenta una vez que estuvieron en el aire? Hablaré con uno de los pilotos mañana. Los investigadores entrevistaron a un piloto que despegó después del vuelo 507 de Kenya Airways. ¿No tuvo problema para despegar? ¿Y cuando pasaron cerca de la Necesitan saber si tuvo algún problema en evitar la tormenta. La tripulación de vuelo dependía únicamente de su propio sistema a bordo para observar las condiciones meteorológicas. No tuvieron asistencia de la torre. ¿Así que no tuvo ningún problema? Ni siquiera una turbulencia leve. Dijo que la lluvia era suave después del despegue. Ellos hicieron lo mismo, desviaron su dirección a la derecha para así rodear la tormenta. Gracias por su tiempo. Los investigadores concluyen que los pilotos podrían haber maniobrado alrededor de la tormenta en su trayectoria de vuelo. Nivel correcto. Con el clima descartado, el equipo se pregunta si hubo un problema mecánico con la nave de modelo reciente 737. Esto era importante porque fue el primer accidente para la serie 800 y no se entiende fácilmente cuál fue el problema. Es realmente importante llegar al fondo. Los técnicos de Canadá han podido extraer los datos de la FDR. Vamos a ver lo que tenemos. Ellos leen los datos. Altitud, velocidad, ángulo de banqueo, actitud de cabeceo, todos los registros. Una vez que se trazan, se puede empezar a entender lo que ocurrió. Cualquier advertencia de mal funcionamiento durante el vuelo proporcionará una pista importante. ¿Pudo existir algún tipo de falla que apareció de repente? Sin avisos.
No encuentran señales de ninguna falla del sistema. Los datos nos mostraron que el avión se comportaba como esperábamos. Era un avión en perfectas condiciones, no hay duda al respecto. A medida que el equipo continúa analizando los datos, pero mira esto. Descubren que poco después de 1 minuto de vuelo, una alerta diferente se activó. Alerta de ángulo de banqueo a 2.800 pies. Para los investigadores, esta es su primera pista importante sobre lo que le pasó al vuelo 507. Cualquier viraje que supere los 35 grados se considera extrema. Una vez que alcanza ese ángulo, una advertencia alerta a los pilotos del peligro. Rotación. Cuando los investigadores revisan el ingreso de datos del piloto después del despegue, hacen un descubrimiento crítico. Tren arriba. Muy bien. Desde el despegue estaban virando hacia la izquierda. Esa información mostró que después del despegue, el avión comenzó a virar hacia la derecha y el piloto lo corrigió. Y después sigue haciendo correcciones a la izquierda. Parece que está tratando de nivelar el avión. ¿Pero qué causó el movimiento lento a la derecha en el primer momento? Lo tengo. Fue la posición de los flaps. Ligeramente giró a la derecha. El avión tenía una tendencia a girar a la derecha. Los flaps aumentan el levantamiento de un avión a bajas velocidades. En este avión en particular, el flap izquierdo proporcionaba un poco de más levantamiento que el derecho. Es algo similar al conducir por la autopista un automóvil y soltar el volante. Si se deja sin control, se empieza a deslizar hacia un lado u otro. De esta forma, el avión estaba lentamente virando. Este descubrimiento explica por qué el capitán mantuvo su columna de control girada a la izquierda inmediatamente después del despegue. Qué extraño. Pero no explica algo aún más desconcertante de los datos de vuelo. El ingreso de datos de la columna de control del capitán parece detenerse como si lo soltara. 6 grados a la derecha no hace nada. 11 grados, 15 grados, 20 grados, 30 grados y no hace nada. A medida que el ángulo de banqueo del avión se acercaba a 35 grados, ninguno de los pilotos tomó medidas para detener el viraje cada vez más peligroso. Ángulo de banqueo. Ángulo de banqueo. ¿Qué pasa? Hasta que la alarma de ángulo de banqueo se activó. Y entonces hizo esto. Derecha, izquierda, derecha otra vez, izquierda otra vez. Ángulo de banqueo. En los últimos momentos del vuelo, Derecha. notamos un movimiento errático de la columna de control que no tenía ningún sentido. Ángulo de banqueo. Ángulo de banqueo. Por 16 segundos después de la advertencia de ángulo de banqueo, el avión continuó su peligroso giro. El avión siguió rotando hacia la derecha hasta 110 grados de banqueo. La tripulación no lo recuperó antes del impacto. ¡A la izquierda! Los datos dibujan una imagen desconcertante del vuelo de 1 minuto y medio. ¿Quién vuela así? Fue desconcertante para nosotros. Así que nos dimos cuenta de que realmente necesitábamos obtener más información, más datos. Y requeríamos la grabadora de voz, la grabadora que nos revelaría sus conversaciones y lo que podrían haber estado viendo. Pero después de semanas de búsqueda en el lugar del accidente, todavía no hay señales de la grabadora de voz de la cabina. Ha pasado más de un mes desde el accidente del vuelo 507 de Kenya Airways. Y la grabadora de voz de la cabina todavía no se ha encontrado. Por allá. Pasamos días recorriendo el sitio, por arriba, por abajo, por todas partes, buscando la grabadora de voz, tratando de encontrarla.
El equipo utiliza un dispositivo de rastreo para escanear el pantano en busca de señales de la caja. 5 semanas después del accidente, la grabadora de voz de la cabina finalmente se recupera. Fue un momento emocionante para los involucrados en la recuperación, así como para el propio grupo de investigación por obtener toda esa información. Bien, empecemos en tierra. Inicia. Los investigadores esperan que la grabación explique por qué los pilotos permiten que el avión vire peligrosamente a la derecha. Torre, Kenia 507. Parece que la tormenta ha cedido. Autorización para arranque. Bien, 507, arranque aprobado. Está bien. Solicita autorización de rodaje. Esperan que la grabación también explique cómo terminaron en espiral en un pantano. 1000 pies y ascendiendo. Selecciona rumbo. Bien, aquí es donde deja de hacer movimientos. Seleccionado. Correcto. Activar piloto automático. N1. Entendido. Ahí debió activar el piloto automático. Entonces, ¿seguimos este rumbo? Sí. Después de pedir que el piloto automático fuera activado, el capitán Wang Wia liberó la columna de control creyendo que el piloto automático volaba el avión. Pero hay un problema. No se activó el piloto automático. Pensó que el 737 estaba volando por sí mismo. No había nadie manejando los controles, así que nada controlaba al avión. El descubrimiento cambia el curso de toda la investigación. N1. Activar piloto automático. ¿Por qué no se enciende el piloto automático? El capitán pide que el piloto automático se active, pero el primer oficial no responde. El procedimiento debe ser que el primer oficial presione el botón y diga que el piloto automático se activó. Activar piloto automático. Entonces, ¿seguimos este rumbo? Sí. Los investigadores creen que el primer oficial estaba tan concentrado en introducir la ruta alrededor de la tormenta que no activó el piloto automático. 2400 pies y ascendiendo. Ahora estamos entrando en ella. Mientras tanto, el capitán asumió que el piloto automático estaba activado y controlando el viraje preseleccionado a la derecha. ¡Cuidado! Ángulo de banqueo, ángulo de banqueo. Los pilotos solo notaron un problema, cuando la advertencia de ángulo de banqueo se disparó. Ángulo de banqueo. Está bastante claro que el capitán esperaba que el piloto automático estuviera activado y no lo estaba. Y ninguno de los miembros de la tripulación se dio cuenta que no estaba activado. ¡Nos vamos a estrellar! Sí, nos vamos a estrellar. Izquierda, izquierda. Corrija. Ángulo de banqueo, ángulo de banqueo. Asienta. ¿Por qué ninguno de los tripulantes dio el paso necesario para activar el piloto automático? Los procedimientos operativos proporcionan una red de seguridad para la tripulación, pero si ellos no se apegan a los procedimientos, pierden esa protección. Analizan a detalle los procedimientos de Kenya Airways para ver quién tiene la responsabilidad de activar el piloto automático. ¿Hay algo? Por lo que puedo ver, no está muy claro quién debe hacerlo. Todo lo que especifica es activar cuando se alcance la altitud mínima requerida. Eso no es muy útil. No estaba muy claro en los procedimientos operativos. Cuando se activa el piloto automático, ¿quién es el responsable de hacerlo y cuál es la respuesta a esa acción? ¡Cuidado! Ángulo de banqueo, ángulo de banqueo. Recuperarse de un banqueo de 35 grados no es un procedimiento complicado. Ángulo de banqueo, ángulo de banqueo. La advertencia de ángulo de banqueo está diseñada para dar a los pilotos tiempo para reaccionar.
pero por alguna razón esta tripulación no fue capaz de hacerlo. El equipo profundiza en sus registros. Esto es lo que tenemos sobre Wanwea. Bueno, mucha experiencia. 16 años como piloto, la mayoría volando un 737. Veamos qué tan fuerte está la tormenta. El capitán había sido asistente de vuelo por varios años en Kenya Airways. Fue a la escuela de aviación, obtuvo sus certificaciones y se convirtió en piloto. Espera. Mira esto. Pero los registros de entrenamiento del capitán revelan serias deficiencias. Conocimiento inadecuado de sistemas y procedimientos, insuficiente disciplina de vuelo, pobre conocimiento de cabina, por debajo del estándar. ¡Vaya! Tren arriba. Muy bien. Descubrimos que el capitán tenía un historial de dificultades de entrenamiento y falta de conocimiento de los sistemas de vuelo automático. Entonces tenía algunas banderas rojas en su historial. El informe del primer oficial no es el mejor. Falló el monitoreo del piloto automático activado. B1. Rotación. El primer oficial era joven y bastante inexperto. Solo tenía un poco más de 800 horas de vuelo y había tenido algunos comentarios de entrenamiento que le sugerían que debía ser más proactivo en las desviaciones y eventos así. Tripulación no calificada. ¡Nos vamos a estrellar! Ángulo de banqueo. ¡Corrija! Ángulo de banqueo. ¿Acaso la falta de habilidad en la cabina condenó a los 108 pasajeros a bordo del vuelo? ¡Cuidado! Ángulo de banqueo. Ángulo de banqueo. Los investigadores deben determinar si el error del piloto causó el terrible accidente del vuelo 507 de Kenya Airways. Dijo, cuidado. Definitivamente estaba sorprendido. Luego, 22 grados a la derecha, 20 a la izquierda, 45 a la derecha, luego giró 11 a la izquierda. Eso no ayuda. Ángulo de banqueo. Ángulo de banqueo. Cuando se encendió la advertencia de banqueo y el avión estaba virando a la derecha, la primera respuesta fue que el capitán lo viró más a la derecha, lo que agravó la situación. Ahora el ángulo de banqueo se acerca a los 50 grados. A medida que la situación empeoró después de la advertencia de ángulo de banqueo y la confusión entre la tripulación, el piloto automático se activa y el capitán apretó ese botón. El equipo descubre que cuando el capitán finalmente se dio cuenta de que el piloto automático no estaba activado, lo activó. Ángulo de banqueo. Ángulo de banqueo. Pero cuando no se niveló inmediatamente el avión, el capitán giró la columna de control erráticamente, una acción que sobrepasó al piloto automático. ¡Nos vamos a estrellar! ¡Sí, nos vamos a estrellar! Sí, nos vamos a estrellar. Izquierda, izquierda. Corrección a la izquierda. Ahora uno está tratando de virar a la izquierda, mientras que el otro vira a la derecha. Están luchando entre ellos. ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Corrija! Ángulo de banqueo. Ángulo de banqueo. No lo entiendo. Debería haber sido una simple recuperación. La gráfica mostraba que estaban tratando de corregir algo, pero en realidad no pudieron corregir nada. Ya había banqueado a la derecha 34 o 35 grados. ¿Por qué iba a rotar más todavía? Esa es la pregunta que tenemos que responder para entenderlo. Los investigadores utilizan un simulador de Boeing para recrear las etapas finales del vuelo. Desde el simulador, literalmente te puedes poner en el asiento del conductor y reconstruir el vuelo.
y estar ahí como el piloto para ver si tú en esas circunstancias puedes recuperarlo. Realiza un banqueo de 50 grados a la derecha. Activa el piloto automático. Esto es lo que se hace. El giro disminuye. Ahora los movimientos que ellos hicieron. Derecha, izquierda, derecha. Vaya. Con el piloto automático, el ángulo de banqueo aumenta. Ángulo de banqueo, ángulo de banqueo. La simulación muestra que si el capitán hubiera dado al piloto automático tiempo suficiente para tomar el control, el 737 habría vuelto a un ángulo de banqueo seguro. Pero sus movimientos erráticos impidieron que eso sucediera. No sirvió de nada. Se determinó que la recuperación era todavía una opción solo unos segundos antes de que el impacto sucediera. Los investigadores no entienden por qué el capitán experimentado no fue capaz de ejecutar una recuperación tan directa. Había algo que estábamos perdiendo en la investigación que pudo haber confundido a la tripulación. Así que empezamos a buscar la posibilidad de una desorientación espacial. ¿Es del simulador? Sí. Solo obscuridad afuera. Sin referencia. Tenían una vista completamente negra hacia el parabrisas. Si se asoman hacia afuera, no hay referencia del terreno que pueda ayudar a enderezar el avión. ¡Cuidado! Ángulo de banqueo, ángulo de banqueo. La desorientación espacial es una incapacidad para distinguir arriba, abajo, izquierda de derecha. Se sabe que obstaculiza los tiempos de respuesta y juicio de la tripulación. Sí, nos vamos a estrellar. ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Corrija! Solo el primer oficial parecía evaluar la situación correctamente. ¿Qué está haciendo? Ángulo de banqueo. Lo primero que dice es sí, nos vamos a estrellar. Le tomó 10 segundos mencionarlo. Ángulo de banqueo, ángulo de banqueo. Ángulo de banqueo. Cuando la alerta de ángulo de banqueo se activó, no hubo mucha discusión sobre lo que estaba sucediendo, hasta que el capitán dijo, nos vamos a ¡Sí, estrellar. nos vamos a estrellar! Y el primer oficial no había dicho nada hasta que dijo eso. ¡Corrija! El equipo escucha la grabación de la primera etapa del vuelo de Abiyán a Douala. Están buscando pistas sobre por qué el primer oficial permaneció en silencio. Vamos a escucharlo. ¿Qué te pasa? Lo que escuchan les sorprende. Cuando los investigadores escuchan la grabación de voz de la cabina de la primera etapa del vuelo 507 de Kenya Airways, Lo siento, ¿dijo altitud de 14,000 pies? Sí, no seas tan estúpido. Anótalo si no puedes recordarlo. Vaya. están sorprendidos por cómo el capitán trató a su primer oficial. Fue bastante malo. El capitán estaba maltratando al primer oficial. Había palabras como estúpido, cállate, cosas así, que no esperarías escuchar en un entorno profesional. ¿Qué te pasa? ¿No escuchaste la instrucción? Hacia el 230. ¿Entiendes? El primer oficial parecía que prefería callar. Hacia el 230. ¿Entiendes? Él estaba respondiendo a las indicaciones del capitán solo con algunas reacciones indiferentes. Ángulo de banqueo, ángulo de banqueo. Los investigadores sospechan que esto podría explicar por qué el primer oficial tardó tanto en hablar. Ángulo de banqueo. El comportamiento del capitán hacia el primer oficial en el primer vuelo probablemente le hizo adoptar una actitud pasiva. Se necesita que ambos pilotos participen activamente en la comprobación mutua y en la detección de errores. Y si un piloto adopta un papel pasivo, van a ser menos eficaces.
Entonces, muy egocéntrico. El proceder del capitán Wang Yi hacia su primer oficial lleva a los investigadores a examinar su historia profesional más de cerca. ¿Puede darme más información? Nos pasamos revisando los registros de los pilotos. También entrevistamos a otros compañeros. ¿Había algún detalle? Rápidamente se enteran de que las deficiencias del capitán no se limitaban a sus habilidades de vuelo. Muy bien. Tenía muchos datos preocupantes en sus archivos de entrenamiento acerca de ser dominante, ser autoritario y cómo trataba a otros miembros de la tripulación. Tenemos un reservado y joven primer oficial y un capitán dominante. Este accidente es un retroceso a aquellos días en que los capitanes eran verdaderamente autoritarios y dominantes, y, en contraste, un obediente y sumiso primer oficial. Una combinación letal. Los investigadores concluyen que un mal equipo de tripulación puso en marcha una secuencia de eventos que condujeron al accidente. Como investigador de accidentes en los que he trabajado, está muy claro que nunca hay una sola causa. Siempre es una cadena de eventos. Entonces, ¿seguimos este rumbo? Sí. Una combinación mortal de bajo rendimiento del piloto y desorientación espacial contribuyó al accidente. Los factores de riesgo estaban presentes. Hubo distracción, se redujo la visibilidad exterior y había confusión. Pero al final, los investigadores concluyen que un error importante desencadenó toda la tragedia. N1. Activar piloto automático. Entonces, ¿seguimos este rumbo? Sí. Fue un error de la tripulación no asegurarse de que el piloto automático estaba activado. ¡Cuidado! Ángulo de banqueo. Ángulo de banqueo. Que finalmente ocasionó la muerte de 114 personas. ¡Nos vamos a estrellar! Ángulo de banqueo. Ángulo de banqueo. Después del accidente del vuelo 507, la Comisión de Investigación de Camerún formula unas recomendaciones, incluida la actualización periódica de los manuales de seguridad, con el procedimiento de cabina y la responsabilidad de la tripulación. Se hicieron cambios en los procedimientos operativos sobre quién es el responsable de activar el piloto automático, y eso fue muy importante. Y mejoró la formación de pilotos, poniendo atención en los errores que se cometieron. Una tecnología que Boeing ha probado y está desarrollando para poner en sus aviones es una flecha de recuperación de viraje para que cuando la aeronave esté en un ángulo de banqueo inusual en el director de vuelo se muestre hacia qué dirección necesitas corregir. Al final, hay que fijarse en el entrenamiento, en la tripulación, poniendo atención en todos los eslabones de la cadena que hizo que esto pasara aquella noche. Veamos qué tan fuerte está la tormenta. Los que no están familiarizados con la investigación de accidentes piensan que todo está en el lugar del accidente. Rara vez está en el lugar del accidente. Y eso pasó también esta vez. Rotación.